Hola mi querido colectivo inconsciente, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular. Y aquí digo episodio porque estamos en este formato que es más como un tipo podcast, donde realmente lo que busco es generar un tanto conversación con ustedes, reflexionar sobre ciertos temas y también expresar mi opinión y también conocer cuál es la opinión que tienen ustedes acerca del tema que estamos tratando. Es un formatito, como les decía, un poco más tipo podcast, más relajado. Lo único que tenemos es el tema y ya, no tenemos ni un guión, ni siquiera unos apuntes, aunque en realidad aquí en el Mundo Lupular, honestamente nunca tenemos guiones, nunca leemos nada, siempre lo hacemos todo desde la improvisación. Lo que sí llegamos a hacer es apuntar 3, 4, 5 ideas clave que vamos a tratar en alguno de los videos y a partir de ahí empezar a desarrollarlas. Pero aquí en este formato podcast no tenemos ni esa idea clave, lo que tenemos es un tema y a partir de ahí lanzamos la reflexión. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que a mí me llama bastante la atención porque no sé si soy el único o de los únicos que piensa diferente a todos los demás. Ya pudieron ver cuál es el tema porque obviamente si le picaron al video o el podcast, en caso de que estén en Spotify o en alguna otra plataforma, se dan cuenta de que el tema es los spoilers. Y los spoilers no solamente aplicaría para la literatura, aunque lo voy a enfocar en la literatura por 2 o 3 prácticas que tengo. Este video sale porque yo siempre veo por ahí cuando escucho podcast, cuando veo videos en YouTube de canales enfocados específicamente en la literatura, que la mayoría está completamente en contra de los spoilers y de hecho su bandera siempre es: este canal es libre de spoilers o completamente libre de los spoilers. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿qué tan malos son los spoilers? Efectivamente, los spoilers, debe de haber distintos tipos de niveles, ¿no? Algunos que son mucho más malos que otros que son más inocentes que otros, y ya de plano los que te cuentan toda la historia o te destripan el final cuando todavía ni siquiera has empezado a leer el libro, por decirlo de alguna forma, pues digo, esos me imagino que deben de ser los peores, ¿no? Si hablan nada más de que te spoilean una acción que hace un personaje específico y si es secundario ese personaje específico y a lo mejor no influye tanto directamente en la trama principal de una forma contundente, pues dices, pues es un spoiler X. Pero ¿qué pasa con esos spoilers que sí afectan a la trama principal? Ahí es cuando la gente empieza a decir que de plano esos son spoilers terribles, ¿no? Y la gente realmente se llega a ofender en redes sociales. Por ejemplo, sé que X, esta red social, es como la cuna de los spoilers y la que todo el mundo intenta evitar en el momento en el que hay algo que está sonando mucho y que no quiere enterarse de qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? El problema que tengo con los spoilers es que si bien en algún momento sí me han llegado a afectar en medida menor la experiencia de lectura, uno, no es que me haya cambiado en la vida, no es que haya sido un problema realmente importante o trascendente, o que haya sido una decisión para ya no disfrutar de la manera en que disfruté el libro en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí los spoilers no me molestan tanto. No sé bien por qué, ¿no? O sea, yo en el momento que alguien me dice cómo acaba una historia, en realidad no hace que ya no quiera leer esa historia y tampoco me molesta. Honestamente, creo que simplemente me alivia un poco, ¿no? Porque soy un poco ansioso y un poco desesperado. Y entonces, tener que leer todo un libro de 1000 páginas para posteriormente enterarme de las cosas, pues es tardado, lleva tiempo y a veces me desespera y hasta es un agradecimiento para mí del momento en el que alguien ya me dijo qué fue lo que pasó. Y yo sé que eso puede parecer tonto o decir, pues, ¿para qué vas a leer un libro si ya sabes cuál es el final, si ya sabes cuál es el desenlace de la historia? Y aquí yo más bien creo que tendría que aplicar esa gran metáfora del viaje de a Ítaca, ¿no? De Constantino Cavafis, del poema, que a su vez está relacionado con la Odisea y demás, donde lo que importa es el viaje y no el destino. También es uno de los ideales de Brandon Sanderson, ¿no? Del archivo de las tormentas, viaje antes que destino. Y pues sí, o sea, saber el final no me molesta porque aunque siempre tenga presente en mi mente cuál es el final de la historia, yo de todas formas puedo disfrutar del viaje y lo que me interesa es saber cómo se llegó al final de esa historia. Porque a fin de cuentas, el final no es lo importante. Para mí lo importante es el cómo se llegó a ese final. A fin de cuentas, en el mundo todos sabemos cuál es el final de todo.
es muy simple saberlo. Al final de todo es la muerte. Es el spoiler más grande de la historia de los spoilers. Pero el importante no es la muerte en sí, sino el proceso que se tuvo que haber llegado para llegar a esa muerte. Y ahí estamos hablando nada más de cuando hablamos de que nos spoilean el final de una historia. Evidentemente también llega a haber spoilers que tratan sobre ese proceso o sobre esos cómo. Y esos fíjense que me afectan un poquito más. No tanto el final de la historia, lo que me afecta un poquito más son los spoilers de los cómo. Pero tampoco me llegan a afectar al 100% porque esos spoilers de los cómo tienen sus cómo para llegar a ese cómo. Y esto se va haciendo una cadena inmensa de relaciones ahí rizomáticas, si queremos decirlo de alguna forma, en la que una historia se puede ir desgranando o desmembrando en distintas posibilidades. Y bueno, ya, aquí ya me estoy yendo un poquito a lo loco, ¿no? Pero creo que esa es la principal razón por la cual los spoilers no me afectan tanto. Ahora, sí puedo entender y por supuesto que entiendo que hay gente a la que no le gusta que les cuenten ese final porque les gusta disfrutar la historia sin saber el por qué. A mí me gusta disfrutar la historia sabiendo el qué, pero descubriendo al momento el por qué. Entonces creo que esa es la reflexión que traía el día de hoy acerca de los spoilers. Y claro que hay historias en donde los spoilers te importan más que otros, ¿no? O sea, si es una historia que tú quieres mucho, a lo mejor quieres descubrirla por ti mismo, ¿no? Porque siempre está esa necesidad del descubrimiento por sí. A fin de cuentas, la historia ya está ahí, está impregnada, no importa tanto porque ahí fue, lo que fue. Y lo que tú descubres, pues es ese viaje, ese proceso. Pero no sé, a lo mejor estoy un poco loco y soy el único que piensa lo mismo, ¿no? Pero para que se dé una idea de lo que me gustan los spoilers, es más, no solamente no me molestan, sino que me llegan a gustar. Hay una práctica muy común que creo que platicando con ciertas personas he descubierto que no es tan anormal, pero no sé qué hagan ustedes, que es que lo primero que hago cuando agarro un libro físico, y esto solo lo hago con los libros físicos porque es mucho más sencillo hacerlo que, por ejemplo, con los libros digitales, es leo el último, no completamente la última página, pero sí leo el último párrafo de una página. ¿Y por qué lo leo? Porque me gusta saber cuál es el final. Y es bien reconfortante hacer esto. ¿Por qué? Porque sabes que hay un personaje, porque sabes que alguien está hablando, sabes que hay una acción, pero no la entiendes del todo. Y entonces dices, pues mira, ya sé que pasó X cosa, pero no la entiendes completamente. ¿Por qué? Porque no has leído la historia. Porque a lo mejor conoces al personaje porque es el personaje principal del libro, el último que aparece en la historia, pero no sabes cómo llegó ahí, ¿no? Sabes el por qué, pero no sabes quizá el cómo. Y entonces cuando lees toda la historia, tienes en tu mente siempre ese final. Y no es malo, porque siempre estás entrañando posibilidades en tu cabeza del cómo se llega a ese final. Digamos que es como una metahistoria que te creas en tu cabeza. Y el conocer el final te ayuda también un poquito a generarte nuevas ideas de cómo se llegó a ese final y de ir construyendo tus propias historias dentro de la historia principal. Que después a lo mejor funciona y a lo mejor no. Eso ya es otra cosa. Pero está bien interesante porque cuando vuelves a llegar al final y vuelves a leer ese párrafo o esa frase que leíste al inicio, lo disfrutas de una manera impresionante. O al menos eso me pasa a mí. Disfruto muchísimo volver a leer ese momento. O cuando me dicen, es que el personaje X se va a morir. Yo toda en mi mente, todo el tiempo que estoy leyendo, ya tengo en la cabeza de que ese personaje X se va a morir. A lo mejor a la mitad del libro, a lo mejor 3/4. Yo ya sé que se va a morir, pero no sé en qué momento, ni sé exactamente el cómo se va a morir. Y cuando se muere siento un alivio porque ya logré saberlo. Y esta creo que es una forma diferente de leer. No creo que sea el único que la disfrute, o espero que no. Me gustaría que muchos de ustedes también compartieran este hecho. Pero les digo, o sea, me sorprende mucho cuando la sociedad casi, pues, censurado completamente la cultura del spoiler. Yo sé que hay niveles, ¿no? Y no todo es bueno ni todo es malo. Pero pues a fin de cuentas también estamos esos otros, y es lo que quería compartirles el día de hoy, que disfrutamos de ese proceso de saber cómo se llegó a ese momento específico que ya conocimos como fue antes de que haya sucedido. Quizá estoy loco, quizá haya muchas personas que compartan mi opinión y quizá haya otras que de plano digan, oye, pues te acabas de decir una reverenda tontería. Creo que es bastante válido porque a fin de cuentas lo que importa en el proceso de lectura, como lo acabo de decir justamente, son los procesos. A fin de cuentas todos estamos leyendo la misma historia y la forma en la que vivimos esa historia es la que nos hace diferentes, la que nos hace llegar a la misma conclusión pero de una manera distinta, y eso es lo que hace que cada uno disfrute la literatura a su manera. Entonces es tanto respetable como un punto de odio a los spoilers como el punto de
a mí sí me llegan a gustar, a lo mejor no el peor spoiler de todos, pero a lo mejor algunos que otros sí me hacen disfrutar la lectura de una forma distinta, porque a fin de cuentas la forma en la que leemos va a cambiar de rumbo dependiendo de nuestra personalidad y cada quien nos vamos a acercar al libro de una manera distinta. Y pues ya, eso es lo que quería platicar el día de hoy con ustedes, colectivo. No sé cuál sea su opinión, alguien de aquí está loco como yo y disfruta de los spoilers. Si es así, déjenlo en los comentarios y platíquenos sus anécdotas con ellos. Y si alguien está en contra de eso, pues también avísenos, díganos el por qué está en contra de eso y el por qué todo lo que acabo de decir es una locura. No olviden seguirnos en redes sociales, pero sobre todo no olviden darle like y suscribirse en YouTube o suscribirse en la podcastera que estén escuchando este audio. Les agradezco mucho la atención del día de hoy. Yo soy Drist y nos vemos en un siguiente video o podcast de Mundo Lupular. Bye.